Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué Docker es tan importante y en qué nos puede ayudar a nosotros, especialmente si somos desarrolladores o simplemente somos personas que queremos usar diferentes servicios dentro de nuestro ordenador, ya sea en nuestra casa o en un servidor pequeño. Primero me presento, yo soy David López y hago vídeos sobre la independencia tecnológica y hay vídeo todos los lunes a las 4 de la tarde hora de España. Así que vamos allá. Bueno, pues pensemos que vamos a hacer en primer lugar un desarrollo. Por ejemplo, una aplicación de, no sé, Node.js que va a interactuar con una base de datos. Por ejemplo, MySQL o ya sea pues con una base de datos de Mongo. Si nosotros queremos hacer esta aplicación y está muy bien mientras la estamos desarrollando, si estamos nosotros solos o por ejemplo si estamos aprendiendo o algo así. Pero ¿qué pasa luego, por ejemplo, en los equipos de desarrollo? En los equipos de desarrollo es bastante complicado eh, que todo el mundo, digamos, consiga el mismo entorno fácilmente. Es ahí donde entra Docker. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo 5 compañeros y les tengo que decir a todos que se instalen una versión en concreto de MySQL, para ello tienen que seguir un tutorial, puede que ya tengan otros proyectos en los que tengan otros servidores de MySQL o cosas similares, o por ejemplo tengan distintos sistemas operativos, por ejemplo alguien tiene Mac, alguien tiene Linux, alguien tiene Windows, pues se puede convertir en un completo desastre y eh, lo que son las dependencias, como estos programas, se puede convertir en un problema a la hora del desarrollo, porque nosotros lo que queremos es desarrollar, escribir código y desarrollar aplicaciones y ser capaces luego de subirlas a algún sitio en el menor tiempo posible. No queremos estar perdiendo tiempo en primero instalar MySQL, luego instalar Node, luego hacer que funcione lo uno con lo otro. Tenemos que tener cuidado con que las redes no, no generen problemas, con interconectarlo todo y en fin, se puede convertir en un problema bastante rápido. Sin embargo, nosotros tenemos Docker. Podemos pensar en Docker como un contenedor. Un contenedor es como una máquina virtual súper pequeña que nos ayuda a containerizar, es decir, a tener en un mismo contenedor todas las aplicaciones y dependencias, de tal forma que nosotros podemos tener eh, una aplicación que use Node y MySQL con una versión concreta corriendo a la vez que otra, porque todo, las dependencias y todo el software está corriendo, digamos, dentro de un contenedor, una máquina virtual pequeñita en la que no va a haber ninguna interferencia con los otros servicios. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos, si queremos instalar un contenedor de Docker de MySQL, y esto es tan simple como hacer docker pull MySQL, y luego podemos ver aquí, por ejemplo, una buena documentación de cómo correr este servidor MySQL. Y lo mismo con los servicios, es decir, si nosotros somos una persona que, por ejemplo, queremos correr Jellyfin, pues es más sencillo en general hacerlo con Docker. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que preocuparnos de tener Jellyfin como como un servicio en el sistema y manejarlo, por ejemplo, pues no sé, con systemctl, puede ser bastante tedioso eso. Es mucho mejor manejarlo con Docker, porque es que en Docker toda la configuración y todo siempre está como aislada y va a funcionar bien. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo simplemente es muy sencillo. Podemos hacer docker pull linux server barra jellyfin y luego ya prácticamente con arrancarlo, aquí podemos ver esta configuración que ya en muchos casos nos viene, digamos, predeterminada con docker compose, y simplemente tenemos que ejecutar un comando docker compose app y ya tendremos corriendo Jellyfin. Podemos correr así un montón de servicios sin tener que preocuparnos de ir en el manual de instalación,
línea a línea, ejecutando, verificando que sale bien, etcétera, etcétera. Aparte que esto para el mantenimiento es mucho mejor, ¿vale? Luego, volviendo al desarrollo, por ejemplo, aquí he visto un tutorial de cómo crear una aplicación de Node, pero es que esto es muy simple porque nosotros, es decir, nosotros podemos coger y escribir un código, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo aquí están escribiendo código HTML, código de Node propiamente, una API, escriben su código HTML, su código CSS y luego, si tú pensases en el modo de desarrollo tradicional, tendrías que coger este código, subirlo a algún sitio, poner las dependencias que necesita y bueno, en el caso de Node es un poco más sencillo porque contamos con el comando npm init que nos permite agilizar un poco este paso, pero en muchos otros entornos de desarrollo esto no es así. Además que lo que comentaba antes, si tenemos dependencias externas, como por ejemplo una base de datos de MySQL, nos podemos meter en problemas rápidamente para que funcionen diferentes entornos, ¿vale? Entonces, luego, la gracia de esto es que nosotros desarrollamos una aplicación, escribimos un Dockerfile son, digamos, las instrucciones con las que se tiene que lanzar nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que vamos a coger de una imagen base, eh, después de coger la imagen base, vamos a copiar lo que es la aplicación al contenedor, el código de la aplicación lo vamos a copiar al contenedor, aquí vamos a instalar las dependencias, etcétera, etcétera, exponemos un puerto y le decimos cuál es el comando que tiene que lanzar, ¿vale? Y aquí se ve pues completo, como veis es algo muy, 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 muy simple y simplemente con esto esta cosa nosotros la podemos con esto podemos construir una imagen de Docker que podemos pushear podemos subirla a un registry o a cualquier sitio y las personas se la pueden descargar. Y ya sea en un Mac, en un Windows, en un Linux o donde sea, siempre que tengan instalado Docker, les va a funcionar. Así que espero que esto os sirva como información para agilizar vuestros desarrollos. Si no lo conocíais, os recomiendo bastante que lo integréis y nos vemos en próximos vídeos.